La ciudad baja su ritmo. La noche se apodera de tus sentidos. Esta y todas tus noches juntos. Descubrí todas las novedades en www.gdsradio.com. Contigo y solo para ti. Fin de semana. Fin de semana. Fin de semana. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Graciela Panero les da la bienvenida a Backstage, historias detrás de grandes éxitos. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Hola, Gra. Buenas noches. Muy bien, preparados para una gran película y un gran momento. Sí, hoy tenemos un programa con una invitada muy especial, pero primero, por favor, recordarle a los oyentes cómo se pueden comunicar con el programa. A través del +54 223 424 6646. Nos escriben a través de la línea directa del WhatsApp y también te estamos leyendo en Facebook e Instagram. Nos encontrás como GDS Radio TV y Backstage. En el programa de hoy vamos a hablar de la película La ladrona de libros. Y tendremos a quien escribe libros. Me refiero a María Inés Caballero, que nos comentará de su nuevo libro, Hojas que susurran. ¿Qué les parece si ya comenzamos el programa? La ladrona de libros es una película que se estrenó en el año 2013, dirigida por Brian Percival, basada en la novela homónima escrita por Marcus Zusak, con guión de Michael Petroni. Está interpretada por Sophie Nellis como Liesl Menninger, Jeffrey Rush en el papel de Hans Huberman, Emily Watson es Rosa Huberman, Nico Liersch como Rudy Steiner y Ben Schnetze interpretando a Max Vandenburg. Vamos a ver de qué trata la película. Nos tenemos que instalar en Alemania en febrero de 1938, en plena Segunda Guerra Mundial. Liesl Menninger, una chica de 9 años, es enviada junto con su hermano a vivir en una casa de acogida con una familia nueva compuesta por Hans Huberman, que es pintor de paredes, y su esposa Rosa, que lava y plancha ropa para gente de afuera. Durante el viaje, su hermano muere. Entonces ella tiene que enfrentar sola el nuevo hogar, a sus nuevos padres y a un nuevo colegio, donde van a descubrir que no sabe leer. Pero Liesl está decidida a cambiar eso y pronto pide ayuda a su nuevo padre, quien trabaja con ella en la lectura de un libro titulado El Manual de los Sepultureros. Ese libro ella lo encontró en la nieve en el funeral de su hermano. Y bueno, lo demás lo vamos a ir descubriendo audio tras audio. En el primer audio les hago una pregunta. ¿Quién narra la historia? Estén atentos, porque no es un narrador cualquiera. Liesl conoce a sus nuevos padres. La nueva madre tiene un carácter especial, pero el padre es pura bondad. Rudy es un chico vecino que la busca para ir juntos a la escuela. En la escuela se burlan de ella, pero ella se defiende. El padre descubre el libro que tiene Liesl
¿Qué hace entonces? Los invito a escuchar con mucha atención. Es una realidad. Tú vas a morir. No importa los esfuerzos que se hagan, nadie vive para siempre. Lamento ser tan fatalista. Mi consejo es, cuando llegue el momento, no te alarmes. No parece ayudar. Supongo que debería presentarme apropiadamente. Pero es igual, tú me conocerás tarde o temprano. Claro que no antes de tu hora. Tengo la política de evitar a los vivos. Bueno, solo que algunas veces, muy ocasionalmente, no. En verdad no puedo evitarlo. Algunos me interesan. No sé exactamente qué tenía Liesl Meminger, pero me cautivó y me importó. Alemania, febrero de 1938. Ya llegamos. Ven, Liesl. Te presentaré a tus nuevos padres. Ven. Hans Huberman. Heinrich. ¿Dónde está el muchacho? Falleció. ¿A qué se refiere? En el camino. Lo enterramos al lado de las vías. Nos prometieron 2 niños con 2 pensiones. Rosa, no puedes culpar al niño por morir. No, culpo a su madre. Los trajo al otro lado del país, mal alimentados y sucios. Corría por su vida. ¿Ya viste a la niña? Asquerosa. Todo lo que dicen de los comunistas es cierto. Son sucios y torpes. Hablaré tan alto como quiera. Sal. Sal. ¿Qué le pasa a esta niña? Su Majestad, esta es la calle Heaven, tu nuevo hogar. Por favor, pasa. Adelante. ¿Qué se dice? Nos dieron una muda. Sube, linda. Buenos días, Su Majestad. ¿Podrías dejar de tocar eso? ¿Qué se dice? Gracias. Sí, habla. Y a partir de ahora me llamarás mamá, ¿sí? Dilo. Mamá. Bien. A ese cerdo holgazán de ahí lo llamarás papá, ¿entendiste? Papá. ¿Ahora qué? ¿Quién es? Ruth Steiner, Frau Huberman. ¿Qué es lo que quieres? Mi madre dice que ahora tienen una hija. ¿Y a ti qué te importa? Vengo para llevarla a la escuela. Ay, ¿por qué hay personas tan entrometidas? ¿Y por qué crees tú que eres digno de mi hija? Casi tengo 12 años. Liesl, quiero que termines tu sopa y te vistas. Y tú espera fuera, sucio Saukerl. ¡Rápido, Liesl! Apuesto que no fue tu primera pelea. Nadie golpeaba a Franz Deutscher así desde que orinó la mochila de Tommy Müller. Franz Deutscher no parece muy listo. Es el niño más tonto de la escuela. Pero se afeita. ¿Recuerdas cómo volver a casa? El que no sepa leer no me hace estúpida. ¿Está bien? Entonces te seguiré. ¿Podrías entrar a nuestro equipo de fútbol? Escucha, es mejor que dejes de intentar ser mi amigo. No me quedaré aquí mucho tiempo. ¿Por qué no? Estoy huyendo. Es por eso. ¿A dónde? Eso no te incumbe. Bueno, avísame cuándo. ¿Por qué? Para que vaya contigo. Que no lo entiendes. Hablo en serio. Tengo que buscar a mi madre. ¿A Frau Huberman? Nein, Dummkopf. Mi verdadera madre. Bien, me gustaría conocerla. ¿Qué estás haciendo? ¿Una carrera? Te apuesto un beso a que te ganaré. ¿Por qué querría besarte? No lo sé, pero eso no importa. Estoy seguro de que voy a ganarte. Solo hasta el final de la calle. ¿Y si yo gano?
No tendrás que besarme. ¿Jamás? ¿Qué más te da? No te quedarás mucho tiempo, ¿o sí? Vine para darte las buenas noches. ¿Qué es esto? ¿Es tuyo? ¿Por qué querría una niña como tú leer algo así? ¿Segura de que es tuyo? No siempre fue mío. Le pertenecía a mi hermano. Entiendo. ¿Tu hermano se llamaba Peter Strass? ¿Sabes lo que dice aquí? ¿Quieres saber lo que dice? Yo tampoco soy muy bueno leyendo. Vamos a tener que ayudarnos. ¿Lista? Vamos a empezar ya. El manual del cuidador de tumbas. ¿Descubrieron quién es el que relata? Bueno, si no lo descubrieron, se los voy a decir, así después escuchan con atención. El que relata es la muerte. Es la muerte que va a ese pueblo. Y ahora sigamos con la historia de esta película. El escritor australiano Marcus Zusak, cuyos padres eran inmigrantes europeos, porque su madre era de origen alemán y su padre austríaco, se inspiró para escribir el libro en las historias que ellos contaban cuando era chico en Austria. Hablaban sobre los bombardeos de Múnich o sobre los prisioneros que los nazis hacían desfilar por las calles. Pero también les contaba sobre las historias de generosidad y solidaridad que había en esos tiempos tan oscuros. Desde que el libro se publicó en el año 2005, captó la atención de los productores Karen Rosenfeld y Ken Blanca para llevarlo al cine. Contrataron a Michael Petroni, recordado por las historias de Narnia, para que hiciera la adaptación del texto de 580 páginas. Luego empezó la búsqueda del director. Se decidieron por Brian Percival, que tenía mucho prestigio en la televisión británica tras el éxito mundial de la serie Downton Abbey, además que era fan del libro de la ladrona. Cuando él fue al llamado de Elizabeth Gabler, presidente de la Fox 2000 Pictures, fue a esa reunión con un texto que él mismo había elaborado, donde reflejaba las ideas visuales que describían su enfoque del film. Y ahí fue que los productores supieron que ese era el director indicado. Vamos con otro audio. En otra parte de Alemania, los soldados van en busca de Max y su madre. Y solo uno puede escapar. Ese es Max. Liesl y su padre terminan de leer el libro. ¿Qué sorpresa le espera a Liesl? En la plaza del pueblo, el alcalde hace un acto para quemar libros, porque se castiga a los que no lo hacen. Liesl roba un libro medio quemado. Max llega a casa de los Huberman. Está enfermo y débil, pero ¿quién es? Todo esto lo vamos a escuchar ahora. Escuchen, solo puede llevarse uno. Lleva a Max. No, mamá. Llévatelo ahora. No me voy a ir sin ti. Claro que lo harás. Por el recuerdo de tu padre, lo harás. No hay tiempo para esto, Max. Uno o ninguno. Ven. Aquí están los papeles. No son perfectos, pero funcionan. Ve a buscarlo. Perdóname. Cuando finalmente alcancé el alma de Max Vandenberg, era este el momento que más lo atormentaba.
dejar a su madre, sentir ese horrible alivio delirante de que él viviría. Le deseamos mucho éxito en su carrera, en el negocio funerario. Negocio funerario. Lo logramos. Tu primer libro. Felicidades. ¿Lo volvemos a leer? Mañana. Pero ya es mañana. Ya duérmete. Se llamaba Werner. Ven. Te tengo una sorpresa. Está muy oscuro. ¿Encendamos la luz? Es un diccionario. De las palabras que aprendimos. Agrega las que quieras. Es tuyo. Gracias, papá. ¿Te gustó el discurso? ¿Lo escuchaste? ¿Por qué preguntas? Tu madre era una de ellos, ¿no? Comunista. Eso dicen. ¿Quién? Incluso te pareces a ellos. ¿De qué estás hablando? No estoy hablando contigo, Steiner. Ella sabe. Quemen un libro. ¡Quemen un libro! ¡Háganlo! Los vigilaré. A los dos. Oye, ¿de qué está hablando? De nada. Lizzie, ¿dónde estabas? Te dije que me vieras en la iglesia. Lo siento, papá. Vámonos. ¿Qué es lo que te pasa, Lizzie? ¿Qué demonios es esto? ¿Lo robaste? Lo siento, papá. ¿Le vas a decir a mamá? ¿Alguien te vio hacerlo? Haremos una cosa. Lo mantendremos en secreto. Lo leeremos como el otro libro. En el sótano. Gracias, papá. ¿Ahora? Hay que volver antes de que mamá se preocupe. No queremos eso. Liesel, vamos. ¿Qué tienes? Mi madre jamás volverá, ¿verdad? ¿Es comunista? ¿Quién te ¿Sí dijo? o no? ¿El Führer se la llevó? Entonces odio al Führer. Nein, no digas eso. Nunca vuelvas a decirlo. ¿Entendiste? Vamos. Yo hablo. Hans Huberman. Sí. ¿Todavía tocas el acordeón? Entra. ¡Papá! ¡Liesel, a la cama! ¿Qué es esto? Max. No. Ayúdame. Lo llevaremos arriba. Liesel, todo está bien. Calentaré un poco de sopa. ¿Quién es, papá? Tengo algo muy importante que decirte, Liesel. Debes escucharlo. Ese no es mi acordeón. El dueño de ese acordeón era el padre de este muchacho. ¿Lo robaste? Ay, estaba cuidándolo, es todo. ¿Falleció? Sí, hace muchos años. Tú no habías nacido. Lo vi morir en la guerra. ¿Estuviste en una guerra? Sí. Su padre entregó su vida por mí. Y le hice la promesa a la familia que si podía ayudarlos, lo haría. Les di mi palabra. Ahora necesito que tú lo prometas. Necesito que me des tu palabra, que jamás le dirás a nadie de nuestro visitante. A nadie. No puedes contarlo. Ni siquiera a Rudy. Hablo en serio, Liesel. A nadie.
¿Entendiste? Sí. Las personas solo tienen una palabra, Liesl. ¿Tengo la tuya? Sí, papá. Lo prometo. Hola. Hola. ¿De qué trata el libro? Hitler. ¿Te ocultas de Hitler? Sí, ¿Eres comunista? soy judío. ¿Hitler se llevó a tu madre? Es posible. Descuida. Yo también lloré cuando llegué aquí. El casting para Liesl fue un proceso terrible, porque se extendió a Europa, Estados Unidos y Australia. Era un reto considerable, porque para una actriz prácticamente infantil, como tenía que ser, ella tenía que ser muy capaz de dar en pantalla desde los 9 hasta los 17 años. Tenía que tener un carisma muy especial. Se postularon más de 100 chicas, pero ninguna dio el perfil. Hasta que un día el autor del libro asistió a la presentación de una película canadiense que se llamaba Profesor Lázaro. Esta película fue nominada al Oscar a la mejor película de habla no inglesa y la protagonista obtuvo un premio a la mejor actriz secundaria. ¿Quién era ella? Era Sophie Nellis. Enseguida, cuando la vio el papel que había desempeñado tan magníficamente, enseguida se puso en contacto con el director y con los productores para hacer una prueba de cámara. Sophie, además de actriz, era una consumada atleta. Ella hacía gimnasia desde los 3 años de edad y había adquirido gran relevancia a nivel nacional y aspiraba a participar en los Juegos Olímpicos de Río. Y estaba en todo eso cuando recibe la llamada de su agente para hacer la prueba de la ladrona de libros. Al principio no quería asumir el papel porque ella lo que quería era competir en Brasil. Pero en un entrenamiento tuvo una lesión que amenazó con su sueño olímpico. Así que leyó el guión, se enamoró del personaje y se mostró ansiosa por hacer la prueba. Claro, cuando vieron la prueba, los productores se rindieron a sus pies. Y vamos con otro audio. Liesl le confiesa a Max que la esposa del alcalde le deja leer los libros de su biblioteca. Cuando se entera el alcalde, le prohíbe la entrada y le quita el trabajo a su madre. La noche de Navidad hacen un muñeco de nieve en el sótano donde se esconde Max. Max le pintó el libro que él tenía, a cada página de ese libro la pintó y se lo regaló para Navidad a Liesl. Rudy descubre que Liesl se va a escondidas a la casa del alcalde en busca de libros, saca libros. Un chico nazi los descubre. Rudy tira el libro al río, pero después lo recupera. Vamos a escuchar porque pasa de todo en este audio. Adelante, Guillermo. Dime, ¿de dónde sacas esas palabras? Es un secreto. ¿A quién se lo diría? La esposa del Bürgermeister. Me deja leer sus libros. Los memorizo todos.
La memoria es el escribano del alma. ¿Sabes quién lo dijo? Un hombre llamado Aristóteles. ¿Me haces un favor? ¿Podrías describirme el día? ¿Cómo se ve afuera? Hay nubes. No. Con tus propias palabras. Si tus ojos hablaran, ¿qué es lo que dirían? Es un pálido día. Pálido. Continúa. Todo está atrapado detrás de una nube. Y el sol no se parece al sol. ¿A qué se parece? Es una ostra grisácea. No lo entiendo. Siempre he planchado sus camisas exactamente igual. Tal vez no pueden seguir pagándolo. ¿No pueden pagarlo? Necesitamos el dinero. Otro cliente perdido. Y 4 bocas que alimentar. A partir de ahora habrá 2 comidas al día, no 3. Esto es lo más estúpido que he hecho en toda mi vida. Y mira lo feliz que estás. ¿Qué haremos cuando se derrita? Lo trapearás, Saumench. No se derretirá, está helando aquí abajo. No sé cómo lo toleras todas las noches. Por favor, no se angustien por mí. Claro que nos angustiamos por ti. Es la mejor Navidad que he tenido. Es mi primera Navidad. Ahora sí ya sabes lo que te perdiste. Vámonos a descansar. Nine, papá, por favor. Obedece a tu padre. Quédate si lo deseas. Ay, eres demasiado blando con esta niña. Te hice un regalo de Navidad. Solo tenía esto. Pero... Ábrelo. Para Liesl de Max. ¿Qué es lo que dice aquí? Que sí. Escribe. En mi religión nos enseñan que todo ser viviente, toda hoja, toda ave, solo vive porque contiene la palabra secreta de la vida. Es lo único que nos separa de un montículo de tierra, una palabra. Las palabras son vida, Liesl. Esas páginas en blanco son para que las llenes. Sí. ¿Perdiste algo? Rudy, ¿qué estás haciendo? Espiándote, obviamente. Dame eso. No me digas. Olvidaste dónde está la puerta. Tengo que reconocerlo, Saumench. Tienes agallas. Robarle al Bürgermeister. No hables tan alto. No estoy robando. Tomo prestado. Bueno, si solo tomas prestado, ¿por qué no me dijiste nada? No es lo que tú crees. Entonces, ¿qué haces? Tomo libros. Es todo. ¿Libros? ¿Estás loca? ¿Morimos de hambre y tú eres una ladrona de libros? Deja de usar esa palabra. ¿Y comida no? ¿Alguna vez se te ocurrió ver en la cocina? Nine. Lo hubiéramos planeado mejor juntos. No podía. Lo siento. Oye, para ser mi amiga, me ocultas muchas cosas. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Quién es Max? ¿Quién es? ¡Liesl! Dime qué está ocurriendo. ¿Quién es? ¿Es tu novio? ¿Qué? ¿Eso es lo que crees? Entonces, dime quién es él. No lo haré.
¿Por qué no? Es un secreto. ¿No confías en mí? No es eso, Rudy, en serio. Si te lo digo, tendría que irme lejos. Papá tendría que irse lejos. Y quién sabe qué le pasaría a él. ¿A él? ¿Ocultan a alguien? Ocultan a alguien, ¿cierto? Lo sabía. Nadie puede saberlo, Rudy. Hablo en serio. Confía en mí. No te preocupes. No le diré a nadie. ¿Qué no le dirás a nadie? Hola, Steiner. Hola, Dumkop. ¿Qué tienes en la espalda? Nada. Dámelo. Déjalo en paz. Dije que me lo dieras. ¡Dámelo! ¿Qué era eso? ¿Qué era? Eso no te incumbe, Deutscher. Estás acabado, Steiner. Y a ti te reportaré. ¿Por qué? ¿Por tener un diario? Sé que estás tramando algo. ¿Qué estás haciendo? ¡Sé dónde está! ¡Lo vi! ¡Te vas a congelar, Rudy! ¡Lo tengo! Rudy, creí que... Olvídalo. ¿Confías en mí ahora? Sí. Entonces, ¿me darás un beso? Vámonos. Te congelarás. Descansa, ladrona de libros. Adiós, pez. Ya tenían a la protagonista. Ahora tenían que elegir al resto del elenco. El director ya sabía que querían al actor británico Geoffrey Rush para el papel de Hans Huberman. Para Emily Watson, eligieron decirle que le iba a llegar un guión que no sabían si le iba a gustar el papel que le estaban proporcionando, pero que ellos creían que era especial para ella. Cuando Emily lo recibió, lo devoró y pensó que era el mejor guión que había leído en años. Después tenemos al joven actor alemán Nico Liersch, que fue todo un descubrimiento, porque tenía muchos puntos en común con su personaje de Rudy. Estaba siempre contento, se portaba bien con todo el mundo y nunca estaba triste. Fue el compañero ideal para Sophie. Ben Schnetzer, que interpreta a Max, estaba cursando su último año en la Guildhall School of Music and Drama de Londres, cuando fue elegido para interpretar el papel del famélico refugiado. Ahora, eso sí, tuvo que perder casi 17 kilos en 7 semanas. Y otro papel muy importante es el relator, o sea, como les dije, la muerte. Costó mucho trabajo encontrar la voz adecuada. El privilegio recayó en Roger Allam, un actor inglés conocido principalmente por su trabajo en teatro. Vamos con otro audio. Los soldados revisan sótanos, así que los Huberman esconden mejor a Max. Rose va al colegio para visitar a Liesel, pero ¿para qué? ¿Por qué está tan contenta Liesel? Hans se ve envuelto en una situación difícil. Max debe irse. Rudy se quiere ir después que llamaron a su padre a la guerra. Oigamos, y así vamos a saber qué pasa. Mamá. ¿Por qué estás gritando? Aquí vienen. ¿Qué? Están revisando los sótanos. Hans, ven rápido. ¿Qué ocurre? Alguien viene. Están revisando sótanos.
Hay que ocultarlo. Escóndelo. Bajo la cama. Max. Max. Vamos, de pie. Wolfie, qué sorpresa. ¡Qué gusto! Estamos revisando los sótanos de todos. Liesel, ofrécele a Hereidel un vaso de agua. No es necesario. Solo llevará un segundo. ¿Dónde está la puerta? La puerta para bajar. Wolf. Supe que venían. Estuve limpiando un poco. ¿Quién le dijo? ¿Quién vino a recoger su ropa? Frau Schneider. Frau Schneider, sí, lo mencionó. Por aquí. ¿Hay luz aquí abajo? Sí, claro. No creerían lo que encontramos en el sótano de muchas personas. No me sorprendería. Liesel siempre está jugando aquí abajo. Le digo que tiene que salir a jugar como los otros niños. ¿Por qué están revisando sótanos? ¿Sigue sin trabajo, Hans? No hay nada. Pues debió seguir mi consejo y unirse al partido. Así su esposa no se rompería la espalda lavando ropa interior para alimentarlos. ¿No es así, Rosa? Sí. ¿Qué le ocurre? Jamás había desperdiciado la oportunidad de insultar a su esposo. Bueno, si el Sauker no fuera un holgazán bueno para nada y me ayudara, tal vez tendría energía para insultarlo como se merece. No sé cómo vive con ella. Yo tampoco. No es tarde para unirse, Hans. ¿Cómo está nuestro sótano? Completamente inútil. El techo es muy bajo. ¿Para qué? Como refugio. Todos necesitan uno. Frau Huberman, tengo que hablar con Liesel. Claro. ¿Liesel? ¿Qué hiciste con él, ladronzuela? ¿Qué, mamá? No intentes mentir. Te he dicho cientos de veces que no toques esa cosa, pero no escuchas. Lo siento. Mamá, ¿qué ocurre? Es Max, ¿cierto? Esto te pertenece. ¿Quién dijo? Despertó. Va a vivir. Mamá. Lamento haberte hecho daño. No se me ocurrió otra forma de decírtelo. Sé que soy una tonta. Ay, mamá, claro que no. Gracias. Bueno, más vale que borres esa sonrisa del rostro. Solo vuelve allá adentro y finge que soy la bruja que conoces. Sí. ¡Max! ¡Max! Sabía que vivirías. Con tanto leer no me dejabas en paz. ¿Oías, Max? Claro. Gracias. ¿Y cómo está Rudy? No lo sé. Rudy es una peste irritante. Peor que un muchacho que odias, es un muchacho que te agrada, ¿no? ¡Liesel, un ataque aéreo! Sal de aquí. ¿Qué pasará contigo? Aquí estoy, estaré bien. Es un sótano, ¿no? ¿Escuchaste, Sandwich? Sí, mamá. ¿Qué pasa? Es judío. Hallaron su acta de nacimiento. Es Lickman con una N, no dos. ¡Por favor! ¡Mi hijo está en el ejército! ¡Está peleando en el frente! ¡Al auto! ¡Por favor! ¿Saben quién soy? Por favor. ¿Me conocen? Por favor, yo soy alemán. Por favor. Conozco a este hombre de toda mi vida como todos. Es una buena persona. ¿Cuál es su nombre? Hans Huberman. Por favor, es un buen hombre. ¡Atrás! ¡Liesel! ¿Qué fue lo que hizo mal? Le recordó a las personas de su humanidad. ¿No puede disculparse? ¿Con quién? ¿Con Hitler? ¿Van a llevárselo? No lo sé. Pero si ellos vienen y me encuentran aquí, se los llevarán a todos. No, Max. Tengo que hacerlo. Lo siento. Pero lo prometiste. Es por tu propio bien. Por tu familia. Pero tú eres mi familia.
Me mantuviste con vida, Liesl. Jamás olvides eso. No quiero perder a nadie más. No me has perdido, Liesl. Siempre podrás encontrarme en tus palabras. Ahí es donde viviré. ¿Vienes? ¿A dónde vas? ¿No es obvio? Me voy de aquí. ¿Ya lo pensaste bien? Sí, no quiero morir. Es todo. No hay más que pensar. Rudy, ¿dónde vas a vivir? ¿Yo? ¿Dónde viviremos? No creí que lo decías en serio. ¿Qué crees que es esto? ¿Mi almuerzo? ¿Hay algo ahí adentro además de tu balón de soccer? Extraño a mi padre. Ni siquiera sé si está con vida. No estoy listo. Quiero crecer un poco antes de morir. Igual que mi hermano. Lo lamento. Yo no pedí esto. ¿Quién lo haría? Odio a Hitler. También yo. Eres lo único que tengo. Hay que regresar. El rodaje de La ladrona de libros se inició en los estudios Babelsheim de Berlín, donde se construyó la casa de los Huberman. El equipo encargado de los decorados pudo construir la calle de los Huberman desde cero, y eso les permitió recrear las terribles consecuencias de un bombardeo, para lo cual se añadieron 1.000 toneladas de escombros. El set del sótano fue todo un desafío de diseño. El techo tenía que ser bajo y las paredes debían estar cubiertas por la escritura y el diccionario de Liesl. Y para darle esta profundidad al espacio, ¿qué hicieron? Pusieron la escalera en el medio y eso posibilitaba un mayor movimiento de cámara. Una de las escenas más impactantes es la fogata, hecha con libros, ante un público jubiloso alentado por el alcalde. Fue filmada durante 3 noches con temperaturas de 17 grados bajo cero. En las escenas participaron más de 450 extras. Y si hablamos de la música, tenemos que decir que es una maravilla, y no puede ser de otra manera, porque para ella se eligió a John Williams, quien compuso y dirigió la música de más de 100 películas. Él compuso la música de todas las películas de Steven Spielberg. Además, las 6 entregas de la saga de Star Wars y las 3 primeras de la saga de Harry Potter, por nombrarles algunas, pero hizo muchísimas más. Esta banda sonora es un elemento esencial en esta película, porque refuerza los temas y los personajes de La ladrona de libros. Y vamos con el último audio. Hans, que había tenido que ir a la guerra, vuelve. Padre e hija hablan. Liesl empieza a escribir en el libro que le regaló Max. ¿Y qué nos cuenta el narrador? ¡Qué intriga! Así que escuchemos. ¡Papá! ¡Volviste! Oírte tocar me gusta. No oigo muy bien. Me voy a la cama. No se desvelen mucho, ¿oyeron? Tu mamá me dijo lo que hiciste. No debí hacerlo. Tal vez sí debías. No dejo de pensar en Max. Imaginando dónde está. También yo. No sé qué significado tuvo. Todo lo que vivió. Todo lo que hicimos. Nosotros solo somos personas.
Es lo que las personas hacen. Liesl, ¿cuánto has madurado? Para Liesl de Max, lo único que he aprendido es que la vida no promete nada. Así que es mejor empezar. Siempre intenté ignorarlo. Pero sé que todo esto empezó con un tren, algo de nieve y mi hermano. Afuera del vagón todo el mundo terminó bajo una esfera de vidrio. Y en una calle llamada Heaven, un hombre con un corazón de acordeón y una mujer envuelta en rayos esperaban a su nueva hija. Vivió bajo nuestra escalera como un búho silencioso sin alas, hasta que el sol olvidó cómo era su rostro. El libro flotó río abajo, como un pez rojo perseguido por un niño de cabello amarillo. Escribe. Para Max, que me dio ojos. Siempre me ha gustado que me representen con una hoz y una capa, oscuro y formidable. Por desgracia, soy mucho más ordinario y común. Nadie pretendía destruir una calle llamada Heaven. Lo leyeron mal en el mapa. Esa noche no hubo sirenas. Primero fueron los hermanos de Rudy. Leí sus sueños simples. Después besé a su madre. Y robé la maldad del corazón de Franz Deutscher. Sorprendí a Rosa a medio ronquido. Juraría que la oí llamarme un Sauker. Luego sentí que lamentaba no haber compartido más de su enorme corazón. En cuanto a Hans, su alma era más ligera que la de un niño. Sentí su deseo por tocar una última canción en su acordeón y escuché su último pensamiento. Liesl. En mi trabajo, siempre me encuentro con humanos admirables, irrepudiables. Veo su fealdad y su belleza, y me pregunto cómo algo puede ser las dos cosas. He visto muchas cosas. He presenciado los peores desastres del mundo y trabajado para los villanos más desalmados. Y he visto grandes maravillas. Pero como ya dije, nadie vive para siempre. Cuando finalmente fui a buscar a Liesl, me causó un enorme placer saber que había vivido sus 90 años con tanta sabiduría. Para entonces sus historias habían llegado a muchas almas, muchas de las cuales ya conocía cuando trascendieron. Max, cuya amistad duró casi tanto como Liesl. Casi. En sus últimos momentos, Liesl recordó la larga lista de vidas que se entrelazaron con la suya. Sus 3 hijos, sus nietos
su esposo. Entre ellos, ardientes como antorchas, estaban Hans y Rosa, su hermano, y el muchacho cuyo cabello permaneció dorado por siempre. Quería decirle a la ladrona de libros que su alma era de las pocas que me hacían preguntarme sobre lo que significaba vivir. Pero al final no hubo palabras, solo paz. Lo único que realmente sé es que vivo atormentado por los humanos. Bueno, ¿les gustó la película? Es diferente, ¿no? Porque el narrador ya siendo la muerte, ¿qué pasa con esta película, no? ¿Por dónde va? Y va por unos lugares hermosos, es una hermosa película que si no la vieron, véanla, porque yo les hago oír algunos pasajes de la película, pero es mucho más rica esta película de lo que ustedes pudieron oír. Así que se las recomiendo realmente. Y vamos a los mensajes, Guillermo. Vamos a los mensajes sin antes decirte que hoy has dado un detrás de escena muy importante, porque yo no sabía que era la muerte y me imagino, no sé, la gente del otro lado, pero eso te cambia la manera de ver la película o de volver a verla. Sí, porque si vos te pones a escuchar atentamente el principio, te lo está diciendo sin nombrarlo. Claro, claro. ¿No? Porque no me acuerdo las palabras exactas, pero dice, en algún momento como que me vas a conocer, porque siempre me vas a conocer. Claro, claro. Qué bueno. ¿No? Una cosa así. Y el otro detrás, que John Williams es como el compañero musical inseparable de Spielberg. De Spielberg, sí. En todas sus películas. Sí. Vamos a los saludos. Hay muchos saludos y agradecemos a las amigas y amigos que se van comunicando con nosotros, a los que se han sumado en esta temporada. Caso de Raúl desde la zona de Berazategui. Saludamos también a Anto, a Mirta. Saludamos a Melina y a Nino de Neuquén. Ellos ya hace un tiempito que nos vienen escuchando. Alguien que no se comunica con mensajes, pero sabemos que nos escucha y de manera posterior, que es de Mar del Plata, del barrio San Juan, y es Carlos. Sos vos, Carlos Tino, para los programas que lo conocemos de hace mucho, mucho tiempo. Saludamos a Susis, a Susana del barrio Pompeya. Le mandamos también un saludo para Claudio. Saludamos también a por aquí que nos escucha desde Santa Cruz, a Melina. Acá está Melina desde Santa Cruz. Y le mandamos un saludo muy especial para nuestra amiga Chuchi, que siempre la vemos en el cine, siempre está presente. En todas las películas nos acompaña nuestra amiga Chuchi. Y voy a cerrar, con una nueva amiga de esta temporada, Yani, que nos viene escuchando un mes y unos programas más por ahí, pero es una de las oyentes más nuevas desde Capital Federal. Y yo les digo que después de ver la película de una ávida lectora, creo que nada mejor que entrevistar a María Inés Caballero, que estrena libro. Así que adelante, Guillermo, con la entrevista. Hoy visita a Backstage María Inés Caballero. Ella es una amiga del programa y también de la radio. Tiene una amplia trayectoria como docente, tanto en el ámbito de jardín de infantes como en la escuela primaria. Y también fue directora de nivel inicial de las escuelas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ella también es narradora oral, tiene múltiples facetas. Se formó con Ana María Bobbio, con Juan Moreno y con Juana La Rosa.
También presentó espectáculos de cuentos para niños, pero también para adultos. Y últimamente es escritora. Tuvo su primer libro, que lo publicó Ediciones del Camino en el año 2023, que se llama Flores diminutas como estrellas. Y ahora nomás, la semana que viene, el 5 de junio, presenta su nuevo libro, Hojas que susurran, de la misma editorial. Por eso la invitamos hoy al programa, para que nos hable del nuevo libro y de su trayectoria. ¿Cómo estás, María Inés? Bienvenida a Backstage. Hola, ¿qué tal? Qué lindo. Espero que se escuche bien, vos me dirás. Estoy súper contenta y honradísima de estar en tu programa y estar en la radio, un lugar que de costadito pude disfrutar en los años pasados. Esta experiencia que tampoco tenía, pero bueno, como la edad me da para mucho. Por supuesto. También me dio para en este último 24 o 23 estar muy en contacto con GDS Radio, haciendo ese programa semanal los miércoles, que justamente hablaba de café literario, ¿no? Siempre con los mismos deseos e intereses así, direccionados en esto. Un par de intereses, inquieta pero en un par de cosas, ¿no? Claro, por eso yo decía que vos eras amiga de la radio, porque fuiste parte de ella. Sí, por eso digo que es algo que durante el tiempo que lo hice me generó mucha felicidad. Esperaba los miércoles, como te pasará a vos los viernes, para disfrutar de eso, ¿no? De ese momento de comunicación. Todo lo que tenga que ver con la comunicación entre personas es lo que me ha ocupado la vida. Por eso maestra, por eso directora, por eso narradora oral, por eso en estos últimos años de nuevo en la docencia, pero preparando narradores orales, y por eso la escritura, ¿no? El escribir, que es, bueno, puedo definirlo de muchas maneras, pero avanzado el programa te puedo ir contando. Claro, porque vos haces un tipo de escritura muy especial que es autobiográfica. Sí, ¿no? Me gusta. Es lo que me gusta, no diría más, pero es lo que me convoca primero. Yo arranqué en el 2003 a escribir. Soy nueva en el mercado editorial, por decir. Pero como muchos que escribimos, por eso digo, tenía 20 años de guardar los papelitos en cuadernos, contar esas historias solo para mí, por eso tardé mucho. Bueno, pero siempre se está a tiempo. Sí, por eso, y con respecto a eso del escribir, yo siento una gran felicidad porque son espacios de libertad para mí, pero que no se, como digo, no se completan hasta que un otro lee lo que escribí. Está ahí claro. Esa libertad o esa felicidad, y en el momento en que sale a la luz y que otro lee y otro te hace un comentario, de cualquier orden, ¿no? No tiene que ser adularte solamente y decir me encanta lo que haces. Los autobiográficos, sí. Hubo quienes cuando lo leyeron dijeron, ay, ¿cómo contar tu vida? ¿Yo contar mi vida? Me decían, ¿no? Y yo decía, la verdad que sí, dependerá de muchas cosas. Hubo muchos años, décadas, de mucha felicidad, quiero decir, pero no. El libro Flores diminutas, que bueno, lo tengo acá, Flores diminutas no es solamente alegría o sea, tiene momentos de donde la emoción me toma y también
el reconocimiento, el agradecimiento a otros, ¿no? El saber que fui cuidada, fui atendida, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso lo autobiográfico, contar en primera persona siempre acerca al lector como acerca al oyente. Es así. Y sí, uno pone mucha atención cuando se cuenta en primera persona. Claro, porque es desnudarse en un sentido simbólico, porque es contar la propia vida, las propias emociones. Por eso el autobiográfico es algo que me convoca de por sí, y muchas veces cuando me invitan a narrar y me dan libertad para que yo decida qué llevar a un espectáculo de narración, que digamos tengo un perfil de la gente que me va a escuchar, porque también quiero ser respetuosa en eso. Creo que también el oyente merece que se lo conozca un poquito como antes de lanzarme a contar, si bien hay cuentos que son universales y que se puede contar a cualquier edad, a cualquier público, pero hay otros que en realidad, por más que me gusten, prefiero seleccionarlos para determinado grupo o gente, ¿no? Claro, sí te entiendo. Por supuesto que elijo muchas veces porque sean autores, en el caso de los textos literarios, elijo, me van a mí primeramente. O sea, yo picoteo los libros, leyendo, dejo uno, tomo el otro, y después decido, como cualquier lector, qué puedo llevar a la oralidad, a contarlo como ahora estamos hablando nosotras. Y en el caso de los espectáculos de narración, muchas veces me dan muchísima recompensa con el público los autobiográficos. La emoción, la empatía, esto de que la gente de cierta edad se espeje en uno, porque estás contando cosas epocales, ¿no? Porque estás hablando de objetos o de lugares afines a otras personas que le transmiten y recuerdan cosas propias. Son relatos, cuentos de muy buena factura. En general te lo agradece el público, a pesar de ser adultos, porque yo trabajo para público infantil y de adultos. Muy rápido para contarte y decir qué piensa o qué sintió. El adulto no siempre. Y a mí me gusta esos dos lugares donde me toca jugar, ¿no? Lo que hago. Sí, además son dos lugares totalmente distintos y con una percepción diferente, como vos decís. A mí, yo acá tengo el último libro tuyo, ¿no? Hojas que susurran, que leí unos cuantos cuentos, no lo llegué a leer todo, pero leí unos cuantos cuentos, y como decís vos, yo en algunos hasta me sentí identificada, porque los lugares son lugares que conozco. Exactamente. Entonces es emocionante, ¿no? Decir, uy, acá pasó tal cosa, sí, y ella también la vivió, ¿no? Claro, en realidad yo, para el encuentro de hoy, para el programa de hoy, hice como un testeo, ¿no? O sea, tomé el libro, soy bastante obsesiva y me gusta preparar cuando me convocan, me invitan, entonces dije, bueno, tal vez sea interesante mirarlo como desde arriba del helicóptero el libro y no desde abajo, no desde la calle. Entonces empecé a hacer así como un punteo. Bueno, de los 16 cuentos que tiene este segundo libro que estoy sacando, lo voy a presentar, ¿cuántos tienen lugares conocidos para mí? Visitados, conocidos, transitados. Bueno,
hice la cuenta y de los 16, digamos, hay solo 2 que no conozco. El escenario no es conocido, digamos, no es conocido. Sí, lo conocí a través del Google o de la información, no lee, pero no por haberlos transitado. El resto, los otros 14, en realidad es lo que más me surge. En general, los lugares donde paso, donde vivo momentáneamente, los lugares donde paso, donde vivo momentáneamente o transitoriamente o durante lapsos de vida más extensos, son los que más me inspiran. Y debo decir que el primer inspirador para un cuento. Eso te dispara, es tu disparador. Sí, hay personas que al escribir teorizan algún personaje. No digo que no. Los que somos narradores orales tenemos el vicio, primero, de observar mucho, y segundo, por una necesidad, ¿no? Y después, segundo, de escuchar mucho. Escuchamos mucho a la gente en la calle, en el colectivo, cómo hablan, cómo arman las frases, porque nosotros necesitamos, para después escribir, hablar con un registro, ¿no? Y la voz, la palabra del personaje hace a ese personaje. No es lo mismo si es un niño el que contesta, si es una chica que está trabajando en un comercio en la avenida Cabildo, digamos, son registros diferentes. Entonces, pero de todas maneras, por más que eso es un trabajo que viene después para mí, en el cuento, primero me lo dispara el escenario. O sea, el escenario por algún motivo me tocó, me conmovió, me gustó, y a lo mejor años después hago una esquela, o a veces en el momento dejo 3 líneas en un cuaderno, y después arranco en algún momento con una historia posible. Retomás esa idea y ahí seguís. Claro, porque no todos los materiales son recientes, a pesar de que lo publico ahora, como te decía. O sea, yo vengo haciendo talleres literarios también desde el 2003. Yo me recibí de narradora oral y inmediatamente con ese título, además, que empecé a trabajar en escuelas y en centros culturales, empecé a cursar en distintos talleres literarios, porque no me alcanzaba, digamos, con la narración solamente. Yo quería escribir y bueno, y seguir leyendo, ¿no? Claro. ¿Y cómo haces para elegir los cuentos para un libro? Es una parte difícil del trabajo, diría, porque es como que se ponen a pelear entre ellos. Diría. Me imagino. Pelean conmigo o yo peleo con ellos, porque al elegir estos que aparecen en este segundo libro, que son cuentos, no es mi vida en 33 capítulos, que es el otro, la novela familiar, que es la primera. En este caso, que son 16, por supuesto que tengo muchos más que quedaron ahí descansando o enojados. No, para un tercer libro. Claro, porque están ahí, como que todavía no llegaron a un rango en el que digo, esto lo voy a compartir. Entonces, bueno, distinto es, si me preguntas, a ver, ¿cuál es el orden? ¿Y cómo determinás que el primero fue este que elegiste y que el último fue el que figura último, ¿no? Eso es terrible. Te lleva, en mi caso, ¿no? A lo mejor hay gente mucho más talentosa que lo hace rápido. En mi caso me lleva tiempo, porque trato de equilibrar las historias.
Hay dentro del libro algunas que tienen, digamos, podrían ser un non-fiction, o sea, que no es del todo, la verdad, no es ficción, sino que es apenas un pellizco de la realidad, pero desde mi punto de vista, ¿no? Claro, sí, sí. Me meto en eso que pasó, en ese día, hora, lugar, suceso, persona, y abordo desde algún lugar como observadora, como cercana, lo que se vivió ahí. Pero, digamos, también hay así como un tipo de denuncia crónica, casi, pero muchos otros en realidad son cuentos con un principio, un marco de entrada, ¿no? Un ponerte en situación a vos, lector, y decir, bueno, estoy acá arranca esta historia, y ver cómo va sucediendo. Y, digamos, lo que en general intento es hacer algún tipo de equilibrio entre un cuento y el otro. También la extensión no es igual. No tengo cuentos de la misma cantidad de palabras, por así decirlo, porque algunos me han ido cautivando más para que siga y lo siga y lo siga. Y en algunos me ha tocado acortar personajes. Por ejemplo, decir, bueno, este personaje que yo quería poner, no, lo voy a resignar. También esas cosas. Y eso es tan hermoso porque hay tanto de libertad en eso, ¿no? Todo el proyecto es tuyo. Entonces vos podés sacar o poner personajes sin que nadie te diga nada. No, y es lo mismo que hasta dónde la profundidad de un que otro personaje, claro, o la caracterización, ¿no? Porque las caracterizaciones a veces sí te cuesta los finales. ¿Por qué? Y porque mayormente todos queremos escuchar un cuento que termine bien. Y no siempre es así. Claro, pero como en la vida nos pasa otro tanto, que no es así, bueno, resigno a veces en las historias esto de decir que le dejo el caramelo al oyente, o me pasa cuando narro, al oyente o al lector, o lo termino como realmente me parece que, o lo termino como realmente me parece que debe quedar. Debería ser. Claro. A veces lo debo lograr, a veces no, pero es un poco intereses personales, ¿no? Igual no son tan solitarias, ¿viste? Todos los escritores dicen, bueno, es una tarea muy solitaria. Sí, lo es. Por eso que como trato de que esto no sea tan así. Tengo una colega que me acompaña y con la que comparto así, de la misma manera que estamos ahora conversando a través de Zoom, una clínica de escritura, ¿no? Entonces yo le muestro el material que trabajé durante el mes, nos reunimos una vez por mes y ella, digamos, me va haciendo sus devoluciones. En realidad ella se planta como lectora. Claro, y eso es muy útil. Absolutamente, absolutamente. Entonces, tanto es para sugerir, tanto es para decir, yo con esto haría 2 cuentos y me deja... Claro, me imagino. Impactada. Digo, ¿qué estás diciendo? Pero como en realidad me parece muy interesante, me sirve de mucho, me sirve, absolutamente me sirve, pero lo disfruto además porque es eso otro que no voy a tener hasta que no esté impreso. Claro, sí.
hasta que alguien lo lea en el portador libro. Y a veces, el otro día ella me decía, es Andrea Baroncini, la persona de la que hablo, ella me decía, mirá que vos lo vas a presentar en junio, pero a lo mejor va a haber alguien que se lo va a llevar en vacaciones de verano a la playa, o a la montaña, o a la sierra, y te va a leer ahí, y en febrero te va a decir algo. Claro. Es cierto eso. Es muy cierto. Bueno, para todas esas cosas, tener siempre un otro es maravilloso. Ella también es escritora, ella también ya tiene más, como por lo menos 3 libros que le conozco, y además hace clínicas de escritura, bueno, eso. Porque además eso te saca del foco a vos del libro y te hace que otro vea a lo mejor las cosas que vos no ves por estar tan metida en el libro. Exactamente. Y a veces también con ella en los diálogos, ¿no? Me da 2 o 3 disparadores y me dicen, mira, qué interesante esto, acá plantaste tal o cual cosa, esto lo tenés muy, pero muy sólido, cosa que uno a sí mismo no se lo dice. Yo no me digo, está sólido el cuento. Si te lo dice otro, lo considerás, pero uno no dice así. Entonces me dice, pero fíjate, ¿para dónde va a disparar esto? Tenés varios caminos. Y a mí me genera todo un motor, porque corto con ella, terminamos el trabajo de clínica y arranca todo una serie de especulaciones. Bueno, yo busco mucha información, también ella eso me lo dice que no, bueno, que no soy perezosa, eso, no está mal que hable de eso de mí, pero como que me exijo de buscar datos, esto como vos decís, que leíste algo y dijiste, yo conozco este lugar, no sé. Sí. O también recuerdo esta fecha, en ese momento, esos guiños de espacio-tiempo a mí me interesan. No, además tenés una forma de describir las cosas que uno las ve y hasta las huele, porque hay uno de los cuentos que no quiero contar mucho, pero voy a decir algo, una sola cosita, que se desarrolla en una tintorería, que cuando lo estás leyendo sentís el olor que había en esas tintorerías. Te lleva ahí el cuento. Es impresionante. Sí, estas cosas, mira, Pedro Mayral es un escritor que en este momento, por suerte, está muy reconocido, muy considerado, sigue sacando libros, es un muchacho joven. Bueno, él, cuando nosotros yo hice varias cursadas con él en Zoom, en épocas de pandemia y después, porque uno aprovechó la pandemia para hacer todo el posible cursete que pudieras, para seguir viviendo. Bueno, él siempre nos recomendaba el escribir con los 5 sentidos, y yo lo considero así, o sea, el poder decir no solo con la vista, escribir lo que se ve, pero lo que se huele, lo que se siente, el tacto, ¿no? Un poco lo que suena, eso me parece, los perfumes, también tienen mucha presencia en mis cuentos y no es como caprichoso, es porque me interesan, es la botánica, o sea, para mí las plantas, los árboles, todos son fuente inspiradora y me acompañan. Siempre digo que cuando mi mamá cuidaba tanto su jardín, sus rosales, sus begonias, sus marimonias, sus cinias, mira todos los nombres. No, hombre,
Las ciñas, mi mamá le decía las florcitas de papel. La begonia protestaba porque no le floraba. La rosa siempre tenía un color diferente. O sea, yo la observé y durante muchos años dije, esta mujer, qué bárbaro, cómo es que se ocupa tanto de las flores y le dan tanta felicidad. Y bueno, ella había nacido en el campo y hasta los 20 años vivió en el campo, después vino a la ciudad, pero esa pasión la tuvo hasta los 90 años, que le dijimos, basta, mamá, deja de plantar y de poner... y digo que, bueno, finalmente tuvo éxito conmigo, porque me lo transmitió de una manera que, bueno, yo tengo plantas, a pesar del lugar que ahora tengo un departamento, antes tenía una casa grande. Entonces, en mis cuentos siempre hay ramas que se sacuden de un paraíso, o azares que entran por la ventana, su perfume, digamos, no sé, un laurel que hace sombra en el final de un lote, porque así me gusta. Bueno, y el título también, el título del libro lo dice todo. Y sí, la verdad que sí. Que también el título, viste, es una búsqueda, porque es como los títulos de cada uno de los cuentos. Vos dirás, ¿cuánto te llevó tal título? Y porque vas ahí jugando y viendo. En general, muchas veces los tratás de sacar de adentro del cuento mismo. Claro. Algo del cuento tiene fuerza y pugna por salir y decir, bueno, esto es lo que lo representa. Y otras veces, por ahí es, como en uno, el más corto, Deseo de libertad, es el espíritu que lleva ese cuento, ¿no? La historia propia. Claro, la historia te llevó al título. Claro, porque en realidad es una búsqueda, todo lo que sucede, que no es demasiado extenso, y ahí también, ¿no? Esto lo comenté, me invitaron a un grupo de lectura en una biblioteca y fui, la primera vez que me invitan como escritora, porque querían hacerme preguntas sobre un cuento. Y yo les decía que es muy interesante cuando tenés un grupo de lectores que tienen la posibilidad, así en chiquitito, ¿no? Eran 10 personas, de decirte que vamos a hacer preguntas y comentarios. Bueno, digamos, yo también algunas cosas, como en el deseo de libertad, en realidad me tomé el atrevimiento de que la voz que habla no es la de un humano. Y bueno, es un poco como Selva Almada con el último libro, la casa muda, que en realidad la que habla es la casa. Es la casa. Y en este caso, en mi cuento, el que habla es el perro. Bueno, en la película que vimos antes de esta entrevista, la que habla es la muerte. Bueno, es algo muy, muy interesante, ¿no? Es romper un poco con lo que va a pasar, que casi todos sabemos, bueno, cuál es el personaje principal, el secundario, qué le pasa, el conflicto, ¿no? Todo eso que lo hemos aprendido en la escuela también, pero es interesante arriesgarte a tomar otros caminos. Claro. Historia. Para sorprender al espectador. Sí, al lector sería en este caso. Claro, y en el caso de un narrador, cuando contás. Claro. Sorprender. Yo tengo 6 alumnos en un taller, adultos,
Y ellos también desde ese lugar aprendo mucho. Siempre fui docente toda la vida, así que la verdad que volver a ser docente me da mucha felicidad, me alimenta muchísimo. Y en esto que hago, ¿no? Que es leer, llevarles cuentos y que ellos elijan, y después trabajarlos, después analizarlos, después transformarlos en lengua oral para que sean contables, porque todo eso es un súper trabajo. Claro, sí, sí. No se cuenta como se lee. Una cosa es leer en voz alta y otra cosa es te narro un cuento y busco la interpretación. Bueno, y ahí busco los personajes. En el caso de la literatura infantil, bueno, ahora el jueves hago un espectáculo para 100 niños, que son un montón. ¡Qué desafío! Sí, es mucho, muchos niños para una narración, pero bueno, es un evento de la escuela. Yo ya he ido a esa escuela varias veces, la escuela me convoca, y hace muchos años yo fui maestra en esa escuela, por eso también soy como un dinosaurio. Se vuelve, ¿no? Como los dinosaurios, o sea, yo dejé esa escuela en el 2005. Pero estoy yendo como narradora desde el 23. Me invitan. Y esta vez voy a contar cuentos de Marilena Walsh. Y bueno, ahora estoy practicando las voces. Magnífico. Sí, porque no es lo mismo un sapo que habla que un enanito. Claro. Que es el enanito que está en el bosque de Ulubú, y no es lo mismo una de las 7 Blancanieves. No, más bien que no. Entonces es ensayo, me grabo, veo si me gusta, si hago diferencias. Y es muy importante interpretar, porque se interpreta con todo el cuerpo también. Claro. No es bueno, hago la voz, ¿no? Y para ir terminando, ¿por qué no nos decís dónde vas a estar el 5 de junio presentando este libro maravilloso, Hojas que susurran? Bueno, el lugar donde voy a estar es la Biblioteca Popular en el barrio Colegiales. La biblioteca se llama Biblioteca Popular Fundación Viro. Enfrente o sea, la biblioteca está dentro de una plaza. La plaza tiene una reja y por eso el horario es a las 18 horas del viernes 5 de junio. Es un lugar muy lindo, muy blanco, todo muy blanco el lugar. Es un lugar que tiene mucha historia en el barrio Colegiales, porque quiso hacer otras cosas como un mercado de frutas y qué sé yo, y finalmente la Fundación Viro pudo lograr que ese espacio pudiera ser una biblioteca. Hay en esa biblioteca, por supuesto, préstamos de libros, además de que es una plaza, los niños van, los chicos de la escuela de enfrente, que es la Escuela del Sol, van, retiran libros, los adultos también. Se visita este lugar, las escuelas de la zona la visitan, y bueno, ahí voy a estar. Esto es en Kramer, entre Maure y Jorge Newbery, frente a las vías del ferrocarril. Bueno, ahí vamos a estar, vamos a ir a la presentación de tu libro y nos vamos a encontrar una vez más, porque nos estamos encontrando bastante seguido últimamente. Sí, yo te agradezco muchísimo la oportunidad de estar en tu programa. La semana pasada, cuando me pasaste cuál era la película, la disfruté muchísimo. Es hermosa, sí. Es hermosa, me gustó muchísimo. Por supuesto que los actores, los adultos que trabajan son grandes actores. Sí, magníficos. Mucha trayectoria, pero sí. la niña
la ladrona y los chicos, los que son personajes secundarios, la verdad, en una época terrible como la que está instalada esa película, inspirada en el libro, pero es hermosa. Hermosísimo. Disfruté muchísimo y te lo agradezco. Bueno, me alegro mucho. María Inés, muchísimas gracias, muchísima suerte con tu libro y ahí vamos a estar. Backstage va a estar presente y GDS Radio también en la presentación de tu libro, Hojas que susurran. Muchas gracias, te espero. Ojalá pueda venir tu amiga también. Vamos a tratar de ir unos cuantos. Bueno, un beso. Bueno, le deseamos muchísima suerte a María Inés Caballero con la presentación de su libro el 5 de junio. Y a nosotros el tiempo se nos pasó volando. Estén atentos a la publicidad de redes para saber los temas del próximo programa. Pero mientras tanto, les recuerdo que pueden escuchar este y todos los programas de la radio en la aplicación o en gdstv.com.ar en el apartado podcast. O también en Instagram en @BackstageOK2023. Por supuesto, la repetición del programa los lunes a las 17 horas. Gracias, Guillermo, gracias a todos los oyentes y nos encontramos el viernes próximo a las 21 horas acá en Backstage. Hasta entonces. La ciudad baja su ritmo. La noche se apodera de tus sentidos. Esta y todas tus noches juntos. Descubrí todas las novedades en www.gdsradio.com.